Bienvenidos a Avance Noticias, les saluda Gisela Jiménez. Para mí es un placer estar con ustedes en cada una de estas emisiones presentándole las noticias más destacadas, tanto nacionales como internacionales. Los invitamos a que nos siga en nuestras diferentes plataformas, nos puede encontrar como Avance HD. Comenzamos nuestra agenda informativa del día de hoy. Las autoridades de la Penitenciaría de Honduras confirmaron las identidades de los 6 reclusos que fueron asesinados en el interior del módulo número 5 de la cárcel de máxima seguridad conocida como El Pozo en Ilama, Santa Bárbara. Asimismo, se detallaron los delitos por los que estaban recluidos los 6 sujetos que presuntamente eran miembros de la estructura criminal de la pandilla 18. Los supuestos pandilleros habían sido capturados por los delitos como robo, extorsión, tráfico de drogas, secuestros, homicidios, entre otros. Se recibió el reporte por parte de las autoridades del Centro Penitenciario de Ilama, Santa Bárbara, sobre el fallecimiento de 6 privados de libertad que responden al nombre de Óscar Giovanni Funes Maldonado, Ramón Alberto Valladares Oliveira, Ramón Isaac Padilla Sorto, Marlon Alexander Mejía Varela, Rafael Antonio Amador Corea y Brian Alexander Cardona Ramos, todos ellos pertenecientes a estructuras criminales. Tenemos una explicación, como dice usted, un trasfondo, no se sabe realmente cuál fue el hecho, por qué murieron, cuál fue la causa del enfrentamiento que hubo. Hace poco en este centro penal se dio el traspaso de los militares a la policía, ¿verdad? Entonces creo que ahí estaban como un poco empapándose todavía lo que es la situación y el proceso de este traspaso que tenemos pocos meses, ¿verdad? De lo que es la desmilitarización a la policía. Las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario revelaron una de las hipótesis que por desacuerdos entre pandilleros del barrio 18 habrían sido asesinados 6 miembros de esta estructura criminal, pero la Policía Nacional reitera que lo sucedido está bajo investigación. Luego de conocer la muerte de estos 6 reclusos, miembros de la pandilla 18 en la cárcel de la máxima seguridad conocido como El Pozo, hecho pues que ha generado múltiples opiniones a nivel nacional. Entre ellas también tenemos la opinión del presidente del CODEN, Hugo Maldonado, que se pronuncia ante lo sucedido en la cárcel de máxima seguridad. Un hecho que lamentar, una nueva masacre, de las cuales se suman 27 masacres en lo que va del año, y ahora le ha tocado al Instituto Nacional Penitenciario en Ilama, Santa Bárbara, donde todavía solo se dice que fueron 6 las personas muertas en ese recinto penitenciario. Lamentamos profundamente y solo nos queda restar que hay que seguir buscando la paz y la tranquilidad en el sistema penitenciario del país. Como organismo de derechos humanos estamos prestos para colaborar con los familiares de los privados de libertad y con el mismo Instituto Nacional Penitenciario, como también con los privados de libertad que hay en los diferentes centros penitenciarios del país, que suman más de 20,000 personas. Lamentamos profundamente y esperemos que, como los hechos anteriores se dieron al interior de cada uno de los centros penales, estos no queden en la impunidad y que pueda investigarse sobre las causas y los hechos que se dieron, que siguen lutando a la familia hondureña. Recordemos que un privado de libertad no ha perdido. Las autoridades de la Secretaría del Estado de Derechos Humanos pues piden que el Estado investigue de oficio ante los hechos violentos que concluyeron con la muerte de estos 6 reclusos en este centro penitenciario. Con todos los honores militares fue despedido en la capilla de la Fuerza Aérea Hondureña el héroe nacional, el general de brigada José Enrique Soto Cano, quien en las últimas horas falleció en la capital a sus 99 años. Soto Cano es conocido como héroe nacional por su participación y exitoso desempeño en la guerra de 1969 con la aviación hondureña.
Nuestro más sentido pésame a sus familiares y con el permiso de su familia continuamos con más información. El abogado constitucionalista Juan Carlos Barrientos nos brinda su opinión en cuanto a la sentencia emitida por la Corte Suprema de Justicia en relación del caso Hermes y menciona que esta sentencia de la Corte de Apelación refleja que había una persecución por parte de la UFERCO a la prensa. Esa sentencia emitida por la Corte Suprema de Justicia en relación al caso Hermes y a unos periodistas que injustamente los querían criminalizar por el hecho de haber cumplido con su profesión, es decir, vender publicidad, que es algo muy común dentro del campo periodístico, refleja una vez más de que lo que había contra estos periodistas de parte de la UFERCO era una persecución, un hostigamiento, un acosamiento contra la prensa, porque ahí dice de que eso no amerita un reprendimiento penal, es decir, que no amerita ninguna acción de tipo penal, que eso no tiene nada que ver ni directa ni indirectamente con el caso Hermes, que es de unos empleados de Casa Presidencial que desviaron fondos para alquilar carros, para comprar insumos para una hacienda, para alquilar vehículos blindados, para pagarse tarjetas de crédito y un sinfín de actividades que definitivamente sí deben ser penalizadas, pero que de ninguna manera se puede penalizar a los periodistas porque les paguen por vender publicidad, porque repito, eso forma parte de su quehacer periodístico. A nadie le puede caber en la cabeza de que eso sea una actividad criminal y que esto definitivamente queda bien sentado en esa sentencia. Enhorabuena por la Corte Suprema de Justicia. Entre otros de los temas, el vicecanciller Antonio García informó que los costos de repatriación de los compatriotas fallecidos en el tráiler en San Antonio, en Estados Unidos, serán financiados por el gobernador de Texas. La Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional desea informar a la sociedad hondureña y a los medios de comunicación que este día hemos recibido una llamada telefónica de una aseguradora en Estados Unidos para informarnos que el gobernador de Texas ha tomado la decisión de sufragar los gastos de repatriación de nuestros compatriotas que perdieron la vida la semana pasada en el tráiler en San Antonio, Texas. Esto es el resultado de este trabajo de cooperación y de la fuerza de trabajo de los tres gobiernos junto con Estados Unidos en la búsqueda de la identificación y repatriación de las víctimas. Nosotros agradecemos sinceramente este acto de solidaridad de los Estados Unidos y haremos todo lo que sea necesario por instrucciones de la presidenta y del canciller de que todos los trámites engorrosos de la aseguradora, cartas poder, formularios, se haga de manera expedita para que nuestros compatriotas puedan volver a casa lo más pronto posible y ser enterrados dignamente por sus familiares. Esperamos que sea lo más pronto posible en estos momentos difíciles de los familiares y de nuestra sociedad que ha sentido en carne propia el drama humano y la pérdida de estos compatriotas. El presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, Eduardo Facosé, solicita al Congreso Nacional que se haga el esfuerzo para elegir una corte imparcial. La Cámara ha trabajado en conjunto con algunas propuestas. Lo que estamos buscando es que el mecanismo de elección garantice, ¿verdad?, que sean realmente los mejores hombres y mujeres los que salgan electos para la nueva Corte. Que es posible lograrlo, realmente todas las personas, todos los ciudadanos debemos de estar atentos a este proceso, porque como le digo, nosotros sentimos que aquí descansa el futuro de nuestro país, en este proceso específicamente. Yo creo que es una oportunidad para conciliar diferencias más bien, ¿verdad? Este es un ejercicio que puede servir para conciliar esas diferencias. Y que se pueda demostrar que los partidos pueden trabajar de forma conjunta para escoger los mejores hombres y mujeres para la Corte. A través de un monitoreo realizado por COIPRODEN en los diferentes medios de comunicación, se obtiene que en Honduras un promedio de 50 niñas
niños, adolescentes y jóvenes están muriendo al mes. De abril a junio, 140 niñas, niños, adolescentes y jóvenes han perdido la vida de forma violenta. Y en su totalidad, es decir, de enero a junio, 298 niñas, niños, adolescentes y jóvenes han sido asesinados también de forma violenta. Es importante señalar que esta no es la fuente oficial, es decir, es un monitoreo que nosotros hacemos de noticias en diferentes medios de comunicación, lo que significa que esta cifra sin duda alguna supera significativamente a los datos que el día de hoy estamos realizando. Claro. De estos 298 niñas, niños, adolescentes y jóvenes que han perdido la vida de forma violenta, 74 son niñas y niños, es decir, menores de los 18 años, y 224 son jóvenes de las edades comprendidas de los 19 a los 30 años. El presidente de la Asociación de Productores de Banano, Héctor Castro, informó sobre el cierre de 2 fincas bananeras, situación que es grave para la economía del país. Al menos 900 empleos se perderán en el cierre de operaciones de estas 2 fincas en la zona norte del país. 2 meses se perdieron 2 fincas de banano que representan las 2 más de 190 hectáreas. Más de 900 empleos directos entre hombres y mujeres que ya no están. Se ve en el corto plazo, en los próximos 3 meses, que desaparecen por lo menos de 2 a 3 fincas más. Entre ellas 2 cooperativas insignes de la reforma agraria. Estamos hablando de cerca de 6.000 familias que se van a quedar sin ingreso directo en los próximos 3 meses, así como va esta tendencia negativa. Según los empresarios, este cierre podría parar si el gobierno le prestara atención a este rubro antes de que sea demasiado tarde y más hondureños queden en desempleo. Copeco informa que las últimas alertas emitidas en el país por los efectos de Bonnie quedan sin vigencia a raíz de que el fenómeno ya no representa ningún problema para Honduras. Muy buenos días, vamos a actualizar el huracán Bonnie. A esta hora se encuentra a unos 370 kilómetros al sureste de Acapulco, México, a unos 1000 kilómetros de distancia de tierras hondureñas. La trayectoria que Bonnie va a tener está más hacia el oeste, alejándose más de tierras hondureñas, así que Bonnie para territorio hondureño ya no representa ningún peligro. Continúa la alerta verde del territorio nacional, los departamentos de Copán, Ocotepeque, Lempira, Intibucá, La Paz y Francisco Morazán. Se hicieron algunas evacuaciones, las familias están sanas, salvas, están de vuelta a sus hogares, fueron evacuaciones de carácter preventivo. Tenemos un reporte de una vivienda destruida y 10 más en zonas de riesgo que están con afectaciones en la colonia La Esperanza, en el sitio central en Tegucigalpa. Para este día, las condiciones continúan con la formación de una vaguada generando lluvias y chubascos acompañados de tormenta eléctrica en la mayor parte del territorio nacional, con mayores acumulados sobre el área de regiones norte, occidental y central, según Cenaos de Copeco. La presidenta del Colegio Médico de Honduras, Elga Codina, destaca que en Honduras se está enfrentando una nueva ola de COVID-19. Hay una ola que está alcanzando un pico que todavía no ha llegado al máximo. Consideramos que esto lo podemos interrumpir en este momento con la práctica de las medidas de prevención que ya todos conocemos, el uso de la mascarilla, el distanciamiento, el uso del alcohol gel y el lavado frecuente y adecuado de manos. Esto es algo en lo que nos volvimos expertos y lo hemos descuidado, y es por eso que estamos con esta ola de un número grande de casos. Está siempre la variante Omicron. A principios del año estaba la subvariante
BA1. Posteriormente, de abril para acá, se empezó a detectar casos de la BA2, pero nos mencionan en los laboratorios que hacen esta clasificación genómica de que ya hay BA3, BA4 y BA5. El informe que dan diariamente, el día de ayer, habían 53 pacientes hospitalizados en todo el país. Parece poco, pero son pacientes que están graves. El día de ayer falleció una persona y se ha estado reportando al menos un fallecido diario. No le perdamos el respeto a este virus. El hecho de enfermar nos deja una semana completamente disfuncionales. No podemos salir, no podemos andar contagiando. Esa es otra de las cosas que hay que practicar, el aislamiento. Y también quedamos 2, 3 semanas después con fatiga, con tos, con rinitis. No quedamos completamente bien. Y otras personas que son hospitalizadas y que logran salir de un hospital de haber estado graves también quedan con secuelas importantes. Entonces no solo le demos importancia a la poca mortalidad. La mayor parte de las personas que están hospitalizadas es porque no tienen un esquema completo de su vacunación o que no tienen vacunas. Pero también hay personas que tienen el esquema completo, es un número reducido de los casos hospitalizados, pero tienen factores de riesgo, llámese hipertensión, diabetes, obesidad, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que son de las que más riesgo se ha visto en nuestro país, que condicionan pues la gravedad de este virus. La directora de comunicaciones del Instituto Cardiopulmonar El Tórax, Nia Carvajal, nos da a conocer de un fallecimiento de un joven de 26 años con una enfermedad de base. Actualización de datos COVID-19 desde aquí, desde las instalaciones del Instituto Nacional Cardiopulmonar El Tórax. Esto es un informe de 24 horas en donde lamentablemente damos a conocer que tenemos una persona fallecida del sexo femenino, muy joven, con 27 años de edad y con un diagnóstico de base por asma. También no tenemos ningún tipo de registro de vacuna de la paciente fallecida. En nombre de las autoridades del hospital enviamos nuestro más profundo pésame a todos sus familiares. En este momento también tenemos 10 pacientes hospitalizados, de los cuales 6 se encuentran en estado estable y 4 de ellos se encuentran en estado de gravedad. Tenemos un alta médica registrada, un 40% de atención a mujeres y un 60% de atención a varones. 30% de ocupación hospitalaria, contamos el día de hoy con 23 cupos disponibles. Pueblo hondureño, como todos los días se los digo, sigamos cumpliendo el protocolo de bioseguridad a su cabalidad. Implementemos cada una de sus medidas. Uso de mascarilla, distanciamiento personal, no asistir a lugares donde haya aglomeración de personas o donde no se esté cumpliendo bien el protocolo. Muy importante, cumplamos el esquema de vacunas. Eso puede salvarle la vida o evitar que llegue a una unidad de cuidados intensivos en condiciones críticas. Recuerde, hágalo por usted, hágalo por su familia, hagámoslo todos por Honduras. El jefe de vigilancia de enfermedades transmisibles y no transmisibles, Aarón Bueso, le pide a la población evitar criaderos de zancudos. Sí, referente a ese tema, pues estamos haciendo todos los esfuerzos junto con la Dirección General de Redes de Salud Integradas para poder hacer un abordaje adecuado y evitar pues el contagio masivo de estas enfermedades. Pero de nada sirve que la Secretaría de Salud haga todas estas intervenciones si el pueblo hondureño no pone su parte. Es primordial de que ellos entiendan de que, un ejemplo con el dengue, si ellos no limpian sus hogares, si no evitan el acúmulo de agua y solo nosotros rociamos con nuestra maquinaria que tenemos, de nada va a servir porque el zancudo siempre va a prevalecer. Es lo mismo con COVID. Si la gente no se vacuna, se van a abarrotar los centros de salud, los triajes, los hospitales. Vamos a tener más defunciones de lo que ya está previsto, ¿verdad? Y es importante pues que ellos también nos apoyen para prevenir estas enfermedades. Existe la preocupación más a nivel pediátrico. Son casos que nosotros estamos viendo en aumento, ¿verdad? Pero como les hago el hincapié, si la gente no nos ayuda, pues va a ir en aumento esta enfermedad. Claro que sí, es la edad pediátrica donde nosotros hemos visto más el aumento de esta. Recordemos que eso se va a ver de acuerdo a la densidad poblacional. Actualmente el municipio del Distrito Central, lo que es el Paraíso, Choluteca, entre otros, ¿verdad? Son los que se han visto más aumento de casos. ¿Y qué características? Recordemos que ahorita tenemos las lluvias intermitentes, esto no nos va a ayudar para nada. No nos va a permitir hacer un rocío adecuado si esto se lava.
Al tener una temporalidad de tormentas como estamos teniendo ahorita, pues va a haber obviamente el aumento de casos al momento de la eclosión de las mismas. Y ahorita recordemos que estamos en una temporada de tormentas. El fin de semana inclusive tuvimos una, ¿verdad?, en alerta. Al momento de que está lloviendo, haciendo calor, lloviendo, esto hace que el vector, el zancudo, pues, por decirlo así, erosione mucho más rápido, haga la eclosión más rápida y pues ya sea un zancudo adulto y pues tener la enfermedad al día. ¿Qué tipo de... Por contagios de COVID-19 suspendieron las clases en el Instituto Jesús Milla Selva en la colonia Kennedy y en el Instituto Central Vicente Cáceres en la capital. El director del Instituto Jesús Milla Selva informó que hay más de 35 estudiantes y 19 maestros positivos de COVID-19 y que debido a esta amenaza, el colegio cerrará las clases presenciales durante 8 días. El Instituto Hondureño de Seguridad Social recibe al menos 500 pacientes diarios y solo se tienen 1000 pruebas en existencia, por lo que los test para el COVID-19 se reservarán para los casos de emergencia. La Ana Lourdes Barrientos, portavoz del Seguro Social, nos brinda más detalles. Tenemos pruebas, nos acaban de ingresar en eso de las 6:30 de la mañana, 1000 pruebas más para hacer antígeno en PCR a los pacientes que vienen al punto de triaje del auditorio. Cabe recalcar que la cantidad de pacientes es exorbitante. El día de ayer se atendieron 545 personas, de las cuales 471 salieron positivas de la COVID. Esto nos da un dato y nos arroja un dato importantísimo, que es un 83% de positividad, y es el último dato que lo acaba de dar el Departamento de Epidemiología. Bueno, en este momento tenemos 1000 pruebas asignadas para el área hospitalaria, para pacientes que vienen a la emergencia, pacientes que requieren de un procedimiento quirúrgico y también pacientes que necesitan ser ingresados. Tenemos 1000 pruebas las que nos llegaron que están destinadas para el área del auditorio, para el punto de triaje. Estas pruebas vamos a priorizar a qué pacientes se les van a realizar. No todo paciente necesita hacerse la prueba inmediatamente. Debe de tener alrededor de 3 a 4 días de malestar para que la prueba, el antígeno que se le realiza, pues salga positivo. Si lo hacemos al primero o segundo día, va a salir totalmente negativo. Entonces los médicos hacen una evaluación y según su criterio van a asignar si este paciente requiere de esta prueba de antígeno en PCR. El presidente del patronato de la colonia San Miguel, Marlon Sierra, detalla que se han reunido con las autoridades de la alcaldía para buscarle una solución a las aguas negras. Así es, bueno, pues nosotros desde hace tiempo atrás veníamos poniendo la denuncia, ¿verdad?, sobre una laguna de heces fecales que se nos formó en un terreno que pertenece a INSEP, a inmediaciones de muchas colonias aledañas a la San Miguel. Y pues esta problemática nosotros nos venía ocasionando pues dengue, enfermedades de hepatitis, incluso teníamos hasta una escuela intervenida ya por el centro de salud por enfermedades de hepatitis. Bueno, sí, nosotros el día viernes nos vimos en la obligación de tomarnos lo que es el anillo periférico, en donde pues de no ser así, nosotros no hubiésemos sido escuchados. Gracias a Dios pues el señor alcalde Jorge Aldana pues ya nos envió personal de ingeniería de la alcaldía municipal y nos reunimos el sábado a las 2 de la tarde, en donde ellos ya nos dieron la información de que el día de hoy lunes se daban inicio a los estudios para saber exactamente dónde radica este problema y dar solución. Nosotros a la población hacer el llamado que no tiren basura en las quebradas, ¿verdad?, porque eso afecta a las partes bajas de nuestro distrito. Y pues como líderes comunitarios vamos a dar el seguimiento que corresponde a cada acción que tome la alcaldía para darnos, erradicar de raíz el problema que nosotros tenemos en este momento. El jefe de comunicaciones de la Policía Nacional, Miguel Martínez, detalla las principales causas de las muertes múltiples. Entre ellas se destacan pues la venta de narcomenudeo y crímenes pasionales. Si bien el número de muertes múltiples lamentablemente ha aumentado, las muertes comparativas
por homicidio no han aumentado, han bajado en menos 172 a nivel nacional, en un comparativo de esta misma fecha, del 2022 al comparativo del 2021. Esta brecha tenemos que hacer que se amplíe más y que no se reduzca. Tenemos entendido también que muchas de estas muertes múltiples están relacionadas con la venta de droga. Eso es lo que pasó en La Paz, en donde el lugar en donde llegaron los antisociales miembros de la Mara Salvatrucha y terminaron la vida de varios jóvenes era siendo utilizado para la venta de drogas, un puesto de narcomenudeo. Lo mismo pasa en este sector de La Pista, en el sur del país, en San Lorenzo Valle, en donde la policía ya manejaba el lugar como un lugar en donde se está distribuyendo la droga. Los antisociales de la Mara Salvatrucha ya con anticipación los habían amenazado y les habían dicho que se integraban a la actividad y estructura criminal o iban a pagar una cuota mensual por tener el derecho de la venta de marihuana en el lugar. Es lamentable, pero son las situaciones que se han dado en el concepto de las muertes múltiples. También hay otro motivo que son los celos, las acciones pasionales involucradas con el consumo de drogas y el alcohol también han tenido efecto, como ser el caso posiblemente que se dio hace 48 horas en el sector de Santa Bárbara, en San Luis Santa Bárbara, en donde ahora el alcalde municipal del lugar, Rommel Rivera Orellana, está dando una recompensa de 20,000 empiras por la captura del presunto hechor de esta muerte múltiple, en donde las víctimas fueron su compañera de hogar o ex compañera de 30 años de edad y una bebé de tan solo 6 meses. Otro caso fue el de Lloro, también un individuo que terminó con la vida de su núcleo familiar, también por efectos del alcohol, las drogas y los celos. Entonces, los dos motivos principales por los cuales se están dando las muertes múltiples en Honduras son esos: celos, alcohol, drogadicción y venta de alucinógenos. La portavoz de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte, Dania Cruz, detalla que se reportan más de 700 muertes por accidentes de tránsito en lo que va del año 2022. Bueno, en efecto, la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte mantiene las incidencias durante el fin de semana, donde lamentablemente 17 personas han perdido la vida a raíz de 172 accidentes que se reportaron durante el fin de semana, detallando específicamente de los días viernes, sábado y domingo. Mediante la operatividad que se mantuvo, también 1.700 personas han sido sancionadas solo en las últimas horas debido a que andan infringiendo la ley por diversas faltas. Continuamos con el tema de personas que conducen bajo la ingesta del alcohol, ya que solo estos días se notificaron 271 personas que andaban conduciendo bajo los efectos del alcohol, mismas que se les ha suspendido su licencia por un término de 6 meses y estas tienen que realizar un pago de medio salario mínimo. Dentro de estas actividades también se mantuvo la presencia policial en San Pedro Sula, donde se desarrolló la feria juniana. Además, 35 personas fueron puestas a orden de la Fiscalía de turno o al Ministerio Público debido a que se vieron involucradas o tenían responsabilidad legal en temas de incidencias viales, añadiendo un ciudadano a la altura de la posta del Durazno. Había un operativo y este mismo se le solicitó la documentación y presentó un permiso de conducir falsificado. Este ha sido remitido a la Fiscalía del turno y a la DPI está haciendo las investigaciones correspondientes del caso para verificar y determinar de dónde viene, de qué personas están brindando estos permisos de conducir falsificados. Bueno, en lo que llevamos del año ya llevamos más de 700 personas que han perdido la vida a raíz de más de 6,000 accidentes de tránsito solo durante el año 2022. Se ha dado la captura del presunto doble femicida de la joven Cindy Enamorado y de su bebé de 6 meses. La DPI, la Policía Nacional, detuvieron a Dalit Sagastume, el asesino de su hija de 6 meses y a la madre de la pequeña. El crimen ocurrió el día sábado al mediodía en San Juan, San Luis de Santa Bárbara. Escuchemos pues las declaraciones del sujeto que le quitó la vida a esta joven madre. ¿Por qué la mataste? No, fue contingencia. ¿Cómo fue la contingencia? ¿Qué pasó? Contingencia. ¿Contingencia de qué? ¿Por qué la mataste a la muchacha y a la niña? ¿Qué pasó por tu mente?
andaba ebrio. Usted andaba ebrio, pero sí acepta que usted la mató. Pues ¿Sí? ¿Se entregó a la policía? Me entregué a la policía. ¿Pero por qué a la niña de 6 meses? Porque ella... ¿Fue por celos que la mató? Sí, por ¿Usted celos. quería a la muchacha? ¿Vivía con ella? Sí. ¿Se arrepiente de haber matado a esta niña menor de edad, siendo su hija? Sí, hombre, sí. ¿Se arrepiente de lo que hizo? Sí. Sí. ¿Cuál es su ¿Se nombre, somete a la amigo? justicia? Estoy sometido a la justicia. Porque... ¿Cuál es su nombre, mi amigo? Adalisa García. ¿Adalí cuántos años tiene, Adalí? ¿Vivía usted con ella, Adalí? Sí, hombre, sí. Una niña de 5 años fue encontrada sin vida este martes en el sector de Tres Pasos en Ciguatepeque, zona central de Honduras. El cuerpo de la pequeña, que se encontraba extraviada hace varios días, habría sido hallada en la quebrada de la mencionada zona. El Instituto de Conservación Forestal pues sigue con la reforestación de más de 15,000 hectáreas de bosques. Siguiendo el mandato de la presidencia, el Instituto de Conservación Forestal, a través del Programa Nacional de Reforestación, continúa sus actividades de restauración a nivel nacional, mediante el cual ha intervenido más de 15,000 hectáreas a nivel nacional en diferentes actividades de restauración, mediante el cual se han generado más de 80 empleos a nivel nacional en actividades de viveros, acciones que han venido a contribuir a aumentar nuestro nivel y calidad de vida y a mitigar el cambio climático al mismo tiempo. De igual manera, invitarlos a todos a nuestras campañas de reforestación a nivel nacional. Se pueden abocar a las 12 regiones forestales al Programa Nacional de Reforestación y se les atenderá. También contamos con plantas totalmente gratuitas en nuestras 12 oficinas regionales distribuidas a nivel nacional. A continuación les dejamos con las noticias internacionales. Las autoridades locales de Chicago capturaron a Robert Crimo, el principal sospechoso de matar a 6 personas y herir a otras 25 en un tiroteo masivo en la localidad de Highland Park, Chicago, Illinois, durante un desfile del 4 de julio. El joven de 22 años estaría disparando con un rifle desde una azotea, desatando el caos durante el desfile de celebración del 4 de julio, el Día de la Independencia de Estados Unidos. Un segundo tiroteo se registró en medio de la celebración del 4 de julio en Estados Unidos, en esta ocasión en Pensilvania. El incidente dejó al menos 2 agentes heridos. Al menos 3 personas murieron y 7 resultaron heridas debido a un fuerte tiroteo ocurrido durante una fiesta celebrada la noche de lunes en la ciudad de Gary, en el estado de Indiana, Estados Unidos. La policía ha abierto una investigación sobre el incidente. Asimismo, ha solicitado a cualquier persona que tenga información sobre el caso que se ponga en contacto con ellos. Más de 230 personas murieron y millones resultaron afectadas por las intensas lluvias del monzón que azotan en las últimas semanas la India y que han ocasionado severas inundaciones y deslizamiento de la tierra en regiones del noreste. El estado indio más afectado es el nororiental Assam, donde las fuertes precipitaciones y las inundaciones provocaron 160 muertes en las últimas 3 semanas, una de ellas en las últimas 24 horas, según los últimos datos de las autoridades estatales de la gestión de desastres. Hasta aquí la información por el día de hoy. Agradecemos su fiel sintonía y recuerde seguirnos en nuestras diferentes plataformas digitales y los dejamos con la programación de Avance.